Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida al ciclo de conferencias organizadas con motivo de la celebración de Extenda Global 2020, en la que ponentes de prestigio internacional abordarán las claves del comercio internacional. Mi nombre es Paula Rosell, técnica del Departamento de Consultoría y Formación de Extenda, adscrita al área de Consultoría y Redes Andalucía. Estamos aquí hoy para celebrar la ponencia Planes de contingencia para el Brexit que impartirán Igor Urra y Karim Brook. Procedo a presentarles a nuestros dos ponentes invitados. Igor Urra es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, es analista financiero y secretario general de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido desde el 2012. Karim Brook, por su parte, es licenciada en Derecho por la Universidad de Lieja y máster en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas, ULB. Karim tiene una trayectoria muy completa como directora de proyectos de internacionalización. En 2011 fundó Ecosolve SL KBK International y es consultora homologada por varios organismos públicos. Desde 2019 está desarrollando y ejecutando varios proyectos, tanto de consultoría como de formación, para la minimización de los efectos del Brexit en las empresas andaluzas y españolas. Sin más, cedo la palabra a Igor Urra, que intervendrá en primer lugar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Igor Urra, secretario general de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, y voy a hacer una pequeña presentación sobre el mercado británico. Voy a seguir la siguiente presentación que voy a compartir con vosotros ahora. Retos y oportunidades en el Reino Unido, como podéis ver ahí en la pantalla. Me gusta siempre empezar con esta slide en todas las presentaciones que suelo hacer para el mercado británico, porque es muy gráfica, muy visual y lanza un mensaje muy potente a la gente que se acerca al mercado británico, que ya tiene experiencia o que se acerca por primera vez a este mercado. Y es en todos los países del mundo tenemos cabinas de teléfono, tenemos taxis, tenemos buzones o autobuses de línea, son inmobiliario urbano, parte del mobiliario urbano, como si quisiéramos decir, pero solo los británicos son capaces de hacer símbolos universales de ello, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar un poco claro es que los británicos dan muchísima importancia a la imagen, al marketing, y que para venir a este mercado esas cosas, esos aspectos hay que cuidarlos muchísimo porque lo valoran mucho, ¿vale? El guión que voy a seguir va a ser, bueno, voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar de datos de comercio entre España y el Reino Unido, que luego también ampliaré a la relación entre Andalucía y el Reino Unido. Hablaré un poquito del mercado británico, 4 pinceladas, y de los servicios que damos desde la Cámara de Comercio a las empresas andaluzas que quieran abordar el mercado británico. ¿Vale? Pues sin más, vamos a empezar. El Reino Unido es uno de los mercados más dinámicos y abiertos que puede haber. Están siempre deseosos de probar cosas nuevas, de encontrar nuevas cosas o nuevos aspectos de los productos que suelen comprar. Pero también es un mercado muy maduro, muy difícil y muy competitivo. Todo el mundo está aquí, todo el mundo quiere venir aquí, quiere triunfar en este mercado. Entonces estás compitiendo con todo el mundo. 2019, los últimos datos que tenemos de año completo, España era su séptimo mercado desde el punto de vista británico y era el quinto proveedor. La balanza de pagos es positiva con respecto a España, negativa con respecto al Reino Unido. A destacar los importantes núcleos de población española que hay en el Reino Unido. Es el único país de toda la Unión Europea donde hay más británicos viviendo en España que españoles viviendo en el Reino Unido. Con el resto de países de la Unión Europea esa situación es justo al revés. Y aunque oficialmente probablemente podemos estar hablando de unos 300.000 residentes que están censados, la cifra real es mucho más alta. Se habla de que puede haber 1 millón de residentes permanentemente o temporalmente 6 meses a lo largo de cada año. Y además tenemos 18 millones de británicos que nos visitan anualmente, o por lo menos que nos visitaban hasta el año pasado, ¿no? Con lo que se consigue un conocimiento de la cultura del producto español muy alto, que eso beneficia mucho a las empresas españolas que vienen a este mercado. Datos básicos, los que más me interesan, obviamente, pues lo que es PIB
PIB per cápita, deuda, están todos ya desfasados, aunque sí que quiero destacar que la renta per cápita de este país es más o menos un 50% más alta que la renta de España. El desempleo, aunque está obviamente subiendo en ambos países, es muchísimo más bajo aquí que en España. La población es también un 50% más alta, hay mayor densidad de población y la isla es como la mitad de grande que España, ¿no? Datos básicos para que os hagáis una idea del potencial que puede tener este mercado, ¿vale? Lo que os he comentado antes, España es el quinto mercado perdón, el Reino Unido es el quinto mercado para España de exportación y el séptimo proveedor. Los sectores líderes son el automovilístico y los componentes químicos, bienes de consumo, alimentación y bebidas. Son dos economías que están muy interrelacionadas, muy integradas. Hay muchas cadenas de suministro que están perfectamente engrasadas para el clásico ejemplo es la automoción, ¿no? Que hay muchas empresas de automoción que están instaladas aquí, que producen aquí para marcas internacionales. Hay más de 900 empresas británicas establecidas en España y unas 700 empresas españolas que han invertido en el Reino Unido. El origen del consumo de los alimentos es algo que interesa particularmente a las empresas andaluzas. Más de la mitad del consumo de alimentos del Reino Unido lo tienen que importar. No es un país autosuficiente en absoluto. Y de hecho, más del 30% de su consumo de alimentos lo importa de la Unión Europea. En cuanto a la evolución del comercio en los últimos 10 años entre España y el Reino Unido, como podéis comprobar, antes de la crisis financiera del 2008, importación y exportación eran bastante similares. Había un pequeño déficit o superávit dependiendo de los años, pero justo a partir de la crisis España buscó en la exportación, en la internacionalización de sus empresas, una salida a la crisis y aquí esto es un ejemplo de cómo lo hizo, ¿no? En rojo tenéis lo que es el superávit. Y veis cómo las exportaciones españolas al Reino Unido han crecido constantemente hasta el 2016 y las importaciones, pues bueno, tienen más altibajos, pero se han mantenido más o menos estables por debajo de los 12.000 millones de euros al año, ¿vale? En cuanto a las partidas, los productos más importantes de exportación, lo que os comentaba antes, automoción, automóviles, es un sector, la cadena de suministro está muy integrada y hay mucha importación y exportación tanto en automoción como en los industrias adyacentes a ese sector, ¿vale? Combustibles y lubricantes y trenes también. En cuanto a las importaciones, lo mismo, automóviles, combustibles y lubricantes y equipos y componentes y accesorios de automoción. Eso es lo que es Reino Unido, España. En cuanto a Andalucía, como ya sabemos, el agroalimentario es muy importante. Agroalimentario, frutas y aparatos y materiales eléctricos. Eso era en cuanto a exportaciones. En cuanto a importaciones, pues estamos hablando también de cosas, de temas parecidos también, como comentaba antes, con respecto a la automoción y bebidas, fundición, hierro y acero, ¿vale? Rasgos generales, las tendencias que se pueden observar. Balanza comercial obviamente positiva para Andalucía. Ha habido un incremento en las exportaciones hacia el Reino Unido hasta el 2017, lo que os comentaba antes que también pasaba en el caso español, y ha habido una ligera caída en los dos últimos años. Por sectores, agroalimentario es fundamental, hortalizas de fruto, bayas y frutas pequeñas. Y también destaca otros productos químicos, ¿no? Que se ha posicionado como quinto lugar en los últimos 2 años. Y por productos, pues lo mismo que en los sectores, legumbres, hortalizas sin conservas y frutos sin conservas. Ocupan tradicionalmente las primeras posiciones, ¿vale? Beneficios que podemos destacar para las empresas españolas que os apuntaba un poco antes. El tamaño del mercado, 66 millones de habitantes y además con una alta renta per cápita. La familiaridad con los productos españoles y la mayor apertura hacia ellos y productos y empresas muy valoradas. Aquí tradicionalmente
lo que es el producto, sobre todo el producto agroalimentario español, tiene bastante buena prensa y está muy, muy valorado. Por último, un consumo creciente en el sector agroalimentario. Las fortalezas del mercado británico como mercado, pues tiene unas muy buenas comunicaciones para diversos canales de distribución y con unos procesos de importación que están muy bien engrasados. El coste de transporte por mercancías es muy competitivo, se puede llegar a cualquier parte de la isla con bastante facilidad y eficientemente. El sistema de transporte bastante capilar. Y hay una creciente demanda y dependencia de la importación que también la apuntaba antes, ¿no? Por último, es un mercado que tiene una red tecnológica bastante avanzada y que adopta rápidamente todas las nuevas innovaciones tecnológicas que se puedan producir. Los retos que tenemos a la hora de afrontar el mercado británico, fundamentalmente, en cuanto a diferencias culturales, bueno, pues hay ciertas limitaciones sociales, son muy, muy, muy pragmáticos, no tienen, si no tienen interés, te lo van a dejar saber bien claro. Siempre nosotros decimos que cuando venimos a este mercado hay que gestionar bien las expectativas. Normalmente solo te van a hacer caso si han visto un poco de interés, pero es verdad que si te hacen caso es porque realmente el interés está ahí. Entonces, aunque las reuniones que podamos conseguir sean menores que en otros países, el grado de conversión de esas reuniones en ventas reales es muchísimo mayor que en otros países. Es decir, es mucho más complicado conseguir una reunión, pero una vez que consigues una reunión es más fácil conseguir una venta que en otras situaciones. Es un mercado que necesita muchísimo recurso y muchísimo tiempo. O sea, no vengáis con prisa y no vengáis sin recursos, porque hay que invertir, hay que dedicarle dinero, hay que dedicarle inversión y hay que dedicarle tiempo. Es un mercado a medio plazo. Y dan, lo que os comentaba al principio, mucha importación a la imagen, a la web. En cuanto les mandamos un mensaje por email con información de una empresa o cuelgan por teléfono con nosotros, lo primero que hacen es irse a la página web y ver que está todo correcto, ¿no? Con respecto a Brexit, ¿qué deciros, ¿no? ¿Qué deciros que no sepáis ya? El 1 de enero se acaba el periodo de transición. Bueno, aquí un pequeño calendario de lo que ha pasado hasta ahora y de lo que puede pasar a partir de ahora. Bueno, los 3 impactos principales que ya están aquí y que ya las empresas andaluzas, en este caso, ya se han tenido que adaptar. El primero, obvio, fue al día siguiente de los resultados del referéndum, la tasa, el tipo de cambio. Ya hubo una depreciación de la libra brutal. Es algo a lo que se han tenido que adaptar las empresas andaluzas, todos los exportadores que tienen aquí al Reino Unido como cliente. Eso ya está pasando. Las tarifas aduaneras que se van a producir a partir del 1 de enero, bueno, dependiendo de si obviamente al final tenemos un acuerdo o no tenemos un acuerdo, y los cambios en los procedimientos de importación y exportación. Va a haber controles en la aduana, pase lo que pasa, ¿no? Hay muchísima información para adaptarse a los nuevos tiempos. Aquí os he puesto el link, el vínculo que hay para el Border Operating Model, que es para cómo hacer la gestión de aduanas y cómo va a ser el tráfico de mercancías entre el Reino Unido y España. Al final, sobre todo para los productores y las empresas andaluzas que tenéis experiencia exportando a terceros países fuera de la Unión Europea, la situación va a ser, Reino Unido va a ser un tercer país y va a haber que aplicar más o menos los mismos procedimientos que cuando exportáis a un tercer país fuera de la Unión Europea. El problema va a ser para las empresas que solo hacéis exportación dentro de la Unión Europea, porque ahí sí que va a cambiar el procedimiento y entonces tendréis que poneros un poco al día con cómo hacer ese tipo de cosas. Aquí me imagino que Karim, mi compañera, hablará luego después de este tema más en profundidad, pero sobre todo quería también incidir en que Extenda está promocionando unos planes de contingencia para empresas andaluzas
que tienen el mercado británico como objetivo, como cliente, y que podéis encontrar en su página web información para hacer un plan de contingencia exhaustivo y muy amplio para poder ver cuáles son las variables que os van a afectar y que está teniendo bastante éxito entre empresas andaluzas. Entonces os animo un poco a que si tenéis la posibilidad os apuntéis a estos planes para que tengáis en cuenta absolutamente todo lo que puede cambiar y os puede afectar a la hora del comercio y la inversión entre empresas andaluzas y el Reino Unido. El gobierno británico publicó en mayo las tarifas que aplicará en caso de que no haya un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Son tarifas que os recomiendo que veáis todos, que probéis para ver cuáles son las que os pueden aplicar a vosotros o no os van a aplicar, que hagáis un análisis a conciencia del tipo de tarifa que os va a aplicar y si eso podéis asumirlo en vuestros márgenes o lo podéis aplicar a vuestros clientes. Haced ese análisis que va a ser muy pertinente y así en ese sentido podréis saber si el mercado británico va a poder seguir siendo rentable o no. El mercado va a seguir estando ahí. Hay muchas cosas que los británicos no producen y que tienen que comprar fuera y que nosotros como empresas españolas o empresas andaluzas podemos y vamos a seguir sirviendo. La diferencia va a ser que va a ser más complicado, que va a ser más caro, que va a haber más burocracia. Pero a eso hay que adaptarse, a eso hay que tener cintura para poder intentar sacar el máximo provecho posible y eso tenemos que utilizar todas las variables que podamos y todas las herramientas posibles para que nos afecte lo menos posible. En cuanto a retos, esta es la que a mí más me interesa, esta slide. Para las empresas que nos estáis viendo ahora, las empresas a las que realmente va a afectar el Brexit, que lo tengáis muy claro, son las que vendéis bienes o prestáis servicios al Reino Unido, las que compráis aquí también bienes o recibís servicios del Reino Unido, los transportistas, los que transportáis bienes a través del Reino Unido o al Reino Unido, y por último los que utilizáis materiales y bienes del Reino Unido para comerciar al amparo de regímenes preferenciales con países socios de la Unión Europea. Eso tenerlo bien claro, que cualquier empresa que tenga cualquiera de estas características va a estar afectado por el Brexit y tenéis que tener muy claro en qué medida os va a afectar y estar preparados para ello. Karim luego os hablará un poquito más en detalle sobre lo que son los temas más técnicos y más prácticos. Yo simplemente deciros que incluso con acuerdo de libre comercio va a haber que hacer declaraciones en aduana y además de la declaración de aduana es posible que haya que hacer también, haya que proporcionar datos de protección y seguridad. Habrá una licencia especial para determinados bienes, habrá que hacer también trámites adicionales para los bienes sujetos a impuestos especiales como el alcohol, el tabaco o el combustible. Va a haber que cambiar la liquidación de IVA, va a ser diferente. Entonces, que sepáis que todo este tipo de cosas tenéis que estudiarlo bien, tenéis que tener claro cómo va a cambiar, ¿no? Lo que os decía también, si no hay acuerdo de libre comercio, pues habrá que pagar derechos de aduana y también puede que haya cuotas. Ahí os vuelvo a poner la lista de tarifas por artículos para que podáis comprobar en qué medida os puede afectar a todos las tarifas. Hay muchísima información, muchísimos enlaces de interés. La Comisión Europea, el gobierno británico está continuamente sacando información, actualizando la página web, preparando esta presentación. Simplemente saqué información de lo que estaba publicando en las últimas semanas y para que veáis un poquito ahí el tipo de información exhaustiva y de detalle que pueden llegar a dar, ¿no? Más sobre REACH, información general, consejos generales para empresas exportadoras, Food and Drink Federation. Todo lo que podáis necesitar nos podéis escribir, os daremos información para que sobre todo esté actualizada y sepáis por dónde pueden venir los tiros. Con respecto al COVID, dos pinceladas también. Esta nos ha afectado
prácticamente igual que lo que ha podido afectar a España, no hay mucha diferencia, estamos todos más o menos en el mismo barco, pero sí que de cara al corto plazo o medio plazo, las perspectivas de salida aquí van a ser, son mejores que lo que puede ser España o puede ser Europa. Esta es una economía mucho más versátil, mucho más flexible, mucho más pragmática y se van a adaptar enseguida y ya lo están haciendo. Tradicionalmente el gobierno británico siempre toca todas las variables que está en su mano para poder adaptarse a la situación del momento y aquí la salida va a ser más rápida que lo que pueda ser Europa. Eso, desde el punto de vista de las empresas exportadoras andaluzas, es positivo porque puede actuar de tractor, de motor y tenéis que prepararos para aprovechar esa oportunidad, ¿no? Porque este puede ser un mercado que os pueda venir bien a la hora de diversificar y que os pueda venir muy bien a la hora de mejorar vuestra cuenta de resultados, ¿no? Aquí os ponía un poquito bueno, pues lo que hace al final, lo que está provocando al final la pandemia es acelerar tendencias que ya estaban ahí. El tema de los canales de distribución, pues hay efectos muy evidentes, pero que ya estaban ahí, ¿no? Todo lo que es el e-commerce y el online, pues se ha visto beneficiado, obviamente, y lo que es el retail físico, las tiendas a pie de calle, pues quitando lo que sería la parte más de alimentación y agroalimentario, ha sufrido muchísimo. Hospitality también ha sufrido muchísimo. Eso puede ser temporal, volverá, pero es verdad que en cuanto a canales, pues obviamente el online va a seguir ganando cuota de mercado y la adaptación ha sido en ese sentido rápida y brutal, ¿no? Por sectores, primario, secundario, terciario y cuaternario. Y bueno, por terminar, simplemente recordaros los servicios que nosotros desde la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido podemos ofrecer a todas las empresas andaluzas, sobre todo listados comerciales, presentaciones comerciales, agendas y misiones comerciales. Tenemos también acuerdos de colaboración con revistas especializadas de Food and Drink para poder tener ahí un escaparate a los clientes británicos. Tenemos acuerdos de colaboración con ferias también agroalimentarias, Food and Wine. En la página web podéis encontrar lo que llamamos Trade Tips, cómo afrontar píldoras breves de 10 minutos sobre aspectos importantes a la hora de afrontar el mercado británico. Tenemos unas 6 o 7, podéis ver ahí 3, por ejemplo, pues oportunidades de negocio, el producto ecológico en el Reino Unido o el calendario de trabajo, para que lo tengáis en cuenta a la hora de abordar el mercado británico. Y por mi parte no quiero seguir más. Voy a presentaros a Karin. Karin Brook es mi socia, la socia que tenemos en Granada y que estamos trabajando con ella sobre todo en lo que son los planes de contingencia que os comentaba antes de Brexit que está ofreciendo Extenda, y ella os va a hablar un poquito más de lo que son los aspectos prácticos y técnicos de lo que sería el Brexit. Muchas gracias a todos. Gracias a Extenda por permitirme estar con vosotros hoy y gracias, como no, a Igor por haber planteado el decorado de esta forma tan simpática y tan precisa. A mí me toca la parte más técnica. Vamos a intentar durante 15 minutos, que es ya en sí mismo un desafío, ver cuáles son los principales puntos técnicos que van a cambiar de cara al Brexit, porque, por una parte tenemos a nivel técnico, a nivel político, todo el discurso de Boris Johnson, pero al margen de este discurso político, como se ha podido enseñar Igor en su presentación, hay mucho del trabajo técnico que ya
está determinado. Así que al menos de un golpe de teatro que en la vida política siempre puede pasar, pero hay un 90% de posibilidad de que todas estas medidas técnicas que, si me permitís la expresión, que se han inventado los ingleses con el Brexit se vayan a concretar a partir del 1 de enero de 2021, es decir, que nos queda menos de 2 meses. Así que es importante ponernos a prepararnos para precisamente ser capaz de abordar este cambio en todo lo que es o todo lo que son las relaciones comerciales con este país, de tal forma que no haya ninguna interrupción entre vuestras exportaciones al país anglosajón. Ahora bien, entrando en la materia, ¿qué significa la finalización del periodo transitorio? Igor os lo ha explicado, hasta el 1 de enero del 2021, vale, ya no están, pero sí están. Es decir, que en realidad, aunque ya hayan salido de la Unión Europea y aunque ya no puedan intervenir en ninguno de las instituciones europeas ni contribuir a la nueva reglamentación, etcétera, en realidad se sigue aplicando el derecho europeo en todas las relaciones con Reino Unido hasta 31 de diciembre. 31 de diciembre ya se hace efectiva la separación. Reino Unido pasa automáticamente a ser un país tercero, por lo que la circulación de mercancía, que será lo que se vea de forma más directa, porque ahí hay este movimiento de productos, pero también todo lo que va a ser la libre circulación de servicio, la libre circulación de personas y, por supuesto, todo lo que se refiere a libre establecimiento y libre circulación de capital, allí en todas estas grandes libertades que conforman el derecho europeo va a haber una serie de cambios muy importantes. Os he comentado en 15 minutos es imposible explicaros todo lo que va a pasar, pero lo que me gustaría es en este tiempo compartir con vosotros algunos grandes principios y también algunas herramientas que os puedan servir para adaptar vuestras empresas andaluzas a estas nuevas reglas de juego. Primero, si nos centramos más en la circulación de mercancías, como os ha comentado Igor, vamos a encontrarnos en la inmensa mayoría de los productos agroalimentarios y en otros sectores igualmente, con una serie de derechos de aduana, de IVA, en algunos casos que os voy a explicar a continuación. Y para los productores de bebidas alcohólicas, básicamente los famosos impuestos especiales. Desde el punto de vista de la técnica, de la logística para poder exportar a Reino Unido, vamos a tener por una parte el llamado despacho de exportación, es decir, todo lo que se va a referir a la salida de los productos del área aduanero europea, y por otra parte habrá un despacho de entrada a la hora de importar los productos dentro del Reino Unido. Hemos hablado del tema de los aranceles, pero también puede que haya algunas prohibiciones o restricciones para determinadas mercancías que tendremos que haber comprobado antes de lanzarnos en nuestra operación logística, y, por supuesto, todo un tema de cumplimiento de formalidades aduaneras. Otro tema
otra consecuencia de esta separación entre Reino Unido y la Unión Europea es que, por una parte, dejarán de ser válidas dentro de la Unión Europea todos los temas de autorizaciones expedidas por Reino Unido y también al contrario, es decir, todos los certificados, todas las autorizaciones que vamos a tener dentro de la Unión Europea continental, si me permitís la expresión, ya no tendrá vigencia cuando llegue del otro lado de la frontera con Reino Unido. Controles fitosanitarios y sanitarios. Esto es una cosa totalmente inédita en las relaciones con Reino Unido, en el sentido que habrá una serie de controles, en realidad habrá controles en el momento de la importación, pero, por ejemplo, estoy pensando en uno de los principales sectores andaluces profundamente afectado por el Brexit, todo lo que es el sector hortícola, allí habrá también la necesidad de organizar una serie de controles en origen para la verificación que la mercancía corresponde efectivamente a estos nuevos certificados que vayamos que tener que presentar para poder entrar los diferentes productos dentro del Reino Unido. Etiquetado y marcado, esto es también un punto importante que afortunadamente en el cual vamos a beneficiarnos por las últimas noticias publicadas por el propio gobierno inglés. Parece ser que a nivel de etiquetado y marcado tendremos un periodo un poco más largo de adaptación, pero vamos a tener que realizar desde el punto de vista práctico una serie de registros que, como os comentaba Igor, posiblemente no conozcáis si no tenéis la costumbre de exportar fuera del ámbito de la Unión Europea. Entrando en estos trámites concretos, el primero que nos vamos a encontrar es la obligación de registrarnos en un registro llamado EORI para obtener el número de identificación de operador económico. Os pongo en situación. Si estáis sencillamente moviendo vuestras mercancías dentro de la Unión Europea, os habréis dado de alta en un registro que se llama técnicamente el registro ROI, Registro de Operadores Intracomunitarios. Con este requisito, vais a poder moveros sin ningún problema, pero a partir del momento en que vais a tener que salir del territorio arancelario europeo para iros a Reino Unido, vais a necesitar obtener este número de identificación para poder realizar las dos operaciones técnicas de que os hablaba con anterioridad, es decir, realizar el despacho de exportación por una parte y el despacho de importación por la otra. ¿Recordáis? Cuando estabais con el ROI, la maravillosa noticia es que ibais a obtener un NIF europeo y gracias a eso, dentro de las operaciones dentro de la Unión Europea, no ibais a tener que presentar ningún tipo de factura con IVA. En lo que se refiere a los trámites necesarios a partir del 1 de enero de 2021, el tema va a ser diferente. ¿Por qué? Porque se trata de una exportación. ¿Qué significa eso? Significa que en vuestra factura no vais a indicar nada, pero y vais con el número EORI poder realizar vuestro despacho de salida de la Unión Europea. Pero después vais a tener que preguntaros qué
es lo que tenemos que hacer para poder entrar en el país. Y sobre todo vamos a tener que preguntarnos quién va a ser de las dos partes, del productor andaluz y del comprador inglés, sea cual sea el tipo de producto que vamos a exportar, vamos a tener que preguntarnos quién va a tener la característica jurídica del importador. Y para contestar a esta pregunta vamos a tener que mirar los famosos Incoterms. Recordáis estas 3 letras que van a determinar cuáles son los gastos pagados por el vendedor y por el comprador en una operación de comercio internacional y también todo lo que es los gastos, pero también los riesgos inherentes al transporte. ¿Y qué hemos notado en el mercado inglés? Que la inmensa mayoría de los clientes de las empresas que estamos asesorando están reclamando la utilización de un Incoterm DDP, es decir, un Incoterm en el cual el productor andaluz asume todos los gastos y los riesgos hasta la entrega de la mercancía, el domicilio del cliente inglés. En este momento no pasa absolutamente nada. Cargáis el camión se va hacia vuestro cliente y, si me permitís la expresión, y a volar. Pero a partir del momento es que nos movemos en 2 bloques económicos totalmente separados, esto va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el fabricante, el productor andaluz, si va o si tiene la costumbre de pagar todo hasta el domicilio del inglés, va a tener que asumir una serie de gastos y realizar una serie de trámites, porque en realidad es él que va a obtener la consideración de importador dentro de Reino Unido. ¿Y esto qué va a tener como consecuencia? Va a tener como consecuencia, en primer lugar, que el EORI europeo no va a ser suficiente. Vais a tener que solicitar otro tipo de EORI, que va a ser el EORI inglés. Si un fabricante, un productor andaluz tiene la costumbre en estos momentos de llevar todos los gastos pagados a su cliente inglés, la mercancía que este cliente ha adquirido, esto significa que va a tener la condición jurídica de importador dentro de Reino Unido. Y la primera cosa que va a tener que hacer es solicitar este número EORI inglés, es decir, este registro, esta identificación como operador económico ya no de la Unión Europea, sino del Reino Unido. Ahí en la pantalla aparece el sitio web donde podéis obtener más información. El tema del IVA casi os lo he explicado, en el sentido que cuando estábamos en el marco de la Unión Europea, operaciones B2B, cada uno de los 2 polos de esta operación internacional están registrados en el ROI, Registro de Operadores Europeos. En este caso, nos olvidamos del IVA y la vida es bella. Pero a partir del 1 del 2021, a partir del momento en que ya se transforma esta operación intracomunitaria en una exportación pura y dura, si estáis operando con este Incoterm DDP, es decir, si en realidad vais llevando a vuestro cliente inglés las mercancías compradas hasta su domicilio, vais también vosotros que, además de haber sacado el número de EORI, vais a tener también que pagar el IVA del producto. Pagar el IVA, la gente del sector agroalimentario que nos está escuchando va a decir, eso a mí me da igual, el IVA de los productos alimentarios ingleses es del 0%. Sí,
una cosa es pagar, la otra cosa son los trámites a nivel fiscales. Es decir, que aunque no tengáis que pagar nada, ojo, vais a tener que daros de alta en el registro de IVA inglés y vais a ser sometido a las declaraciones periódicas que variarán según el volumen de negocio que estáis llevando a cabo. Ahora bien, todo esto es solamente una parte. ¿Por qué? Porque falta el tercer punto, quizás el más doloroso de todo, el tema de los famosos derechos de aduana. Ahí os he hecho una pequeña captura del sitio web que Reino Unido está utilizando para enseñarnos cuáles serán los derechos a pagar a partir del 1 de enero del 2021 y por desgracia, como os lo hemos comentado con anterioridad, igualmente Igor, vais a tener una serie de derechos de aduana sobre los principales productos producidos dentro de la economía tanto española como andaluza. Ahí tenéis una serie de ejemplos que van desde prendas textiles, a fresas, melocotones, calabacines, etc. Y una media arancelario, sí, como os decía Igor, de aproximadamente el 10%. Ahora bien, todo eso es los trámites a nivel arancelarios, pero hay más. Hay todos estos temas de certificados que os he comentado al principio de esta ponencia que hace falta igualmente tener en cuenta y esto lo vamos a ir viendo en una herramienta que es absolutamente fundamental en esta materia porque no solamente os indica lo que va a pasar, sino que tiene también toda una parte más didáctica donde os van enseñando modelos, explicando cómo ir rellenando lo que es el Market Access Database de la Comisión Europea. Y como vais a ver allí, vais a poder encontrar en realidad, pinchando en Import Formalities, vais a poder encontrar todos los tipos de certificados que os van a solicitar para poder entrar dentro del Reino Unido. Siempre es importante ir también consultando a los sitios web oficiales del Reino Unido. ¿Por qué? Porque en caso de discrepancia entre un sitio europeo y un sitio inglés, prevaldrá evidentemente en este caso el sitio inglés, ya que el Reino Unido ha recobrado todas sus competencias a través de su independencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a preparar nuestro negocio para la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Y qué puede hacer mi empresa para evitar estas consecuencias negativas? Está claro, prepararse. ¿Prepararse a través de qué? Lo que recomendamos es a través de la elaboración de un plan de contingencia. Un plan de contingencia que nos va a permitir de ir analizando de forma pormenorizada un poco todos los aspectos que hay, que pueden verse afectados dentro de nuestra empresa por este tema del Brexit. Análisis de los diferentes aspectos y una segunda parte que es la parte de propuesta de estrategia. Hay otras posibilidades, sí, pero que son más genéricas. Allí tenéis un ejemplo que es, por ejemplo, ir a ver las checklists preparadas por la Comisión Europea. Allí tenéis una de estas checklists que ha sido preparada para intentar ayudar a todos los negocios que trabajan con Reino Unido, pero como os comentaba con anterioridad, se trata de un instrumento muy genérico. Y después hay los programas que ha puesto Extenda a disposición de los empresarios andaluces para intentar ayudarles ya de una forma mucho más customizada y mucho más adaptada a la característica de cada una de las empresas ayudadas. No voy a entrar en lo que es un plan de contingencia, yo creo que lo sabemos todos, sencillamente
quería focalizarme 30 segundos sobre estas dos etapas que os he ido comentando hace un rato, una parte de análisis y otra parte de elaboración de una propuesta de estrategia con una serie de medidas concretas que están presentadas de forma cronológica para conseguir ayudaros. Ahí veis también los diferentes aspectos que vamos examinando en este tema de análisis de impacto. Como veis, es un tema muy completo y después lo que hacemos es esta estrategia de propuestas de medida concreta y de búsqueda de alternativas de plan B, porque esto no es una operación matemática, esto va a depender básicamente de la forma de trabajar y de la situación de cada una de las empresas asesoradas para indicaros un poco estas famosas acciones y estas ayudas de que vais a poder beneficiaros, priorizando, por supuesto, a la vez desde el punto de vista cronológico y de prioridad todas estas medidas. Brexit como oportunidad. La verdad depende básicamente del sector. Pero si somos capaces de organizarnos bien antes de esta fecha que está allí como una espada de Damocles sobre la cabeza de los operadores económicos, no solamente los andaluces, de toda Europa, yo creo que vamos a conseguir una ventaja competitiva sobre nuestros competidores, en el sentido que nosotros sí habremos hecho los deberes y sí podremos seguir exportando a partir del 1 de enero de 2021 sin tener ningún periodo en los cuales tenemos que pagar todo porque nuestros trámites no están hechos. Así que mucha incertidumbre, es cierto, pero en realidad la incertidumbre es más parte del discurso político que de lo que están haciendo los técnicos ingleses, y es el momento verdaderamente de prepararse para, como se dice en castellano, que no se nos pille el toro. Así que por mi parte, nada más que comentaros hoy, ponerme a vuestra disposición para todas las preguntas que podáis tener, y por supuesto, tanto en nombre de Igor como en el mío, reiterar los agradecimientos a Extenda por habernos permitido de haceros esta pequeña presentación hoy. Gracias. Muchas gracias, Igor y Karim, por vuestras ponencias, que esperamos ayuden a nuestras empresas a situarse en el contexto político en torno al Brexit y a conocer las principales medidas para preparar sus propios planes de contingencia para afrontarlo. Sin más, si os parece, abrimos el turno de preguntas. Gracias.